poner nombre en su honor. Las hizo él, así que es re generoso también con el servicio. Un genio. Dice Bueno, una sola parte, las rejas ya estaban hechas. bueno, eran unas Era para que no rejas, pasara en los equipos, nada más. eran unas rejas que pasaba la elefanta que está en, en Brasil hoy por hoy. Bueno. Muy bien. Bueno, la clase de la mañana a cargo del doctor Sebastián y la de la tarde a cargo de la doctora Rosina Meana y del doctor Dalot, Santiago Dalot. Eh, bueno, la dinámica es como la de siempre. Les sugerimos abrir el micrófono para hacer las preguntas porque es más dinámico. No duden en hacer preguntas. En el chat tal vez sea más lento y se nos pasa en, en el en la concentración de la clase y por no saltearnos diapositivas y demás. Así que abran el micrófono. Lo único que les pedimos es que tengan siempre la amabilidad de una vez hecha la consulta, cerrarlo para que no se escuchen los ruidos y, quede, y sea más clara la exposición del doc. Así que bueno, dicho todo esto, la pongo a grabar y arrancamos, todo tuyo. Muy Seguramente bien. haremos un recreo cuando vos decidas, Sebas, en el medio. Yo tengo que salir un ratito, pero por ahí estoy para el recreo. ¿Mm? Dale, perfecto, no hay problema. Muy bien. Ahí voy a compartir la clase. Recording in progress. Eso, compartir la clase Compartir. Muy bien. Y ahora acá abajo. y pasar eso. Ahí está la primera. Sí. Bueno, buen día a todos. Como les dijo Gaby, no hay problema que me interrumpan. Vayamos charlándolo entre todos. Tiene que ser algo que sea ameno, didáctico y que podamos ir sacando conclusiones entre todos sin que sea un monólogo. Así que insisto, cualquier consulta o duda que tengan, me van interrumpiendo, no hay problema, abren el micrófono y lo vamos charlando. Bueno, como toca el día de hoy, vamos a hablar de vesícula biliar y de, bueno, las vías biliares, o sea, donde se produce la formación, el acúmulo y la excreción de la bilis que interfiere en todos los procesos digestivos. Ya vieron parte en la clase anterior de lo que es la estructura del hígado, la estructura anatómica y funcional, que es el acino hepático. Este grafiquito ya lo conocen, lo han visto toda la vida en la facultad y lo van a seguir viendo. Es donde se producen todos los procesos fisiológicos que produce el hígado. Entonces está compuesto por una vena centrolobulillar, la vena ahí al medio, rodeada por cordones de hepatocitos, todos en hileras, uno atrás de otros, todos en íntimo contacto unos entre sí, porque ahí es donde se producen los intercambios de las distintas sustancias. Una vena o un sinusoide central, también por donde transcurren todos los nutrientes que vienen del tracto digestivo. Y después tenemos hacia afuera del acino la famosa tríada portal. Esa tríada portal está formada por la vena portal o vénula portal, una rama de la arteria hepática, el conducto biliar y algunos conductos linfáticos. A través de esta triada portal es donde, insisto, se van a producir el intercambio de todos los nutrientes y la excreción de los detritos, los que no necesita el hígado, y obviamente la formación de la bilis que se va a conducir a través del conducto biliar. Eh, bueno, esto es la parte más general de cómo funciona ese hígado, pero vamos a abocarnos específicamente a la parte de la vía biliar. Como verán ahí en el gráfico, el conductillo biliar está entre los cordones de hepatocitos, van produciendo esa bilis que va hacia afuera, hacia donde estaba la tríada portal, y se acumula en el conducto biliar o conductillo biliar. Esos conductillos van a ir formando ramas entre los distintos lóbulos, van a haber conductillos intralobulillares, interlobales, para terminar formando por último los conductos hepáticos, que vienen del lado derecho y del lado izquierdo. Esos conductos hepáticos van a ir a formar el conducto cístico, que es donde se dirige la bilis hacia la vesícula biliar, y la vesícula biliar, como sabrán, es un fondo de saco
ciego en el fondo, que es la parte más craneal de la vesícula, que es el fondo, como ven ahí en el gráfico, un cuerpo y un cuello. Ahí se va a acumular la bilis que se fue produciendo y va a ser excretada a medida que sea necesario cuando se producen bueno, los procesos digestivos cuando el animal come. Ese conducto cístico se comunica con la parte final de la vía excretora de la bilis, que es el conducto biliar común o colédoco. Todas estas partes de la vía biliar no son todas explorables o que podamos verlas ecográficamente. Es más, es muy poquito lo que podemos llegar a ver. Básicamente todo lo que es intrahepático no tenemos posibilidad de verlo, salvo que sean en condiciones patológicas, ¿sí? Entonces, no podemos ver ni los conductillos intrahepáticos, ni los interlobares, ni los intralobulares. Vamos a ver recién, podemos llegar a ver recién el conducto cístico o en algunos casos los conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo. Pero, insisto, es difícil de ver, son bastante pequeños y cuesta encontrarlos. Tiene que estar muy bien preparado el paciente en cuanto a la preparación, me refiero a que haya comido, un buen ayuno, que bueno, ese estómago no tenga gas para que uno pueda evaluar bien esa vía biliar. Como dice ahí en la filmina, la pared de la vesícula biliar es muy finita, mide 1 milímetro. Algunos autores, como ponen ahí, Penny dice que puede medir hasta 3. Para mi gusto, 3 es un poquito mucho. Va a venir Penny y me va a decir vos quién sos, pero bueno, insisto, para mí es una delgada, finita línea blanca ecogénica que mide entre 1 y 2 milímetros, no mucho más, no mucho más que eso. Bien. ¿Cómo vamos a hacer ahora para evaluar o qué vías ecográficas tenemos nosotros para evaluar y poder revisar toda esa vía biliar, ya sea la intrahepática y la extrahepática? Como dijimos, la intrahepática vamos a ver poco, la extrahepática es la que vamos a poder encontrar más fácilmente. Acá vamos a ver la ubicación del paciente, eso depende un poco de cada uno, cómo les guste trabajar. Normalmente todos hemos aprendido con los pacientes en decúbito lateral, de uno y otro lado. Hoy en día está muy de moda usar las cunias, entonces muchas veces tenemos abordajes desde ventral, con el paciente puesto en decúbito dorsal, y otras veces, que es mi caso, muchas veces trabajo con los pacientes en en estación, con lo cual la posición de la vesícula o de todos los órganos no es que cambie, pero la tenemos a la inversa de los abordajes que conocemos normalmente. Entonces, los dos abordajes más comunes y más fáciles que vamos a utilizar son el subxifoideo, ese para mi gusto es el abordaje que tiene, ¿cómo se llama? Es la manera más fácil de encontrarla porque uno basculando, apoyándose bien detrás del sifoides y basculando de un lado al otro, y en este caso apuntando hacia el lado derecho, es donde vamos a encontrar la vesícula biliar. Es justo también a nivel del sifoide, como llamamos, se encuentra el hilio hepático, y ahí es donde también tenemos todo lo que es la salida de la vía biliar, la vía biliar extrahepática. Entonces, en un gráfico, ahí tienen cómo se ve el hígado, los distintos lóbulos, dónde está el hilio, acá está el hilio del hígado, y acá vemos la vesícula biliar. Si ven en el dibujito acá se ve un pedacito de la vesícula biliar que está tapada. Recuerden que la vesícula biliar está ubicada entre el lóbulo medial derecho y el cuadrado. Vuelvo a insistir, ahí tienen un grafiquito, una foto, perdón, de cómo es la posición que tenemos que tener. Ahí ese animal está en decúbito dorsal, apoyado en una cuña. Y acá tienen un poquito lo que hablábamos, el panorama de que uno ve cuando uno bascula el traductor desde el abordaje subxifoideo. Basculamos de un lado al otro y vamos a ver todo el despliegue de la vesícula, bien a largo cuando uno apunta hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, y nada de la vesícula biliar cuando uno apunta hacia el lado izquierdo. Esa no es tan matemático, obviamente hay variaciones, hay pacientes que tienen un poquito más medial, otros pacientes un poco más lateral, pero bueno, esa es la ubicación normal o más fácil para encontrar la vesícula biliar. El otro abordaje que tenemos es el abordaje coronal desde un costado y vamos a estar ubicados en el espacio intercostal, en los últimos espacios intercostales, y si dividimos al perro desde dorsal a ventral, en el tercio medio o ventral va a estar la vesícula biliar, porque si nos vamos más hacia dorsal lo que vamos a encontrar es el riñón derecho.
Entonces, siempre desde lateral, en una visión entre las costillas, intercostal, fíjense como en el videito, siempre hay una costilla que molesta, una o dos, ahí hay una, y vamos a tener la vesícula. En estos casos, como la estamos viendo hacia, ¿cómo se llama? Desde un costadito, tiene la ventaja que podemos hacer, o es más fácil para hacer los cortes longitudinales y transversales de la vesícula. Eh, Fíjense también la diferencia del otro corte, es que en este caso la vesícula biliar la tenemos pegadita a la pared, bien pegadita a la pared. Fíjense que si ven, está muy cercana directamente. Hay algunos tienen un poquito de hígado interpuesto y otros directamente está apoyado sobre la parilla costal. Entonces hay que estar, como está muy cerquita a la pared, tenés que estar bien posicionado para poder encontrarla, si no, a veces se puede hacer un poquito más difícil. Muy bien. Como les decía, en la filmina anterior, la disposición del árbol biliar es más o menos como está ahí. Todos los conductillos interlobiliares, interlobares, hasta formar los conductos biliares, derecho e izquierdo. El derecho y el izquierdo se van a formar en el conducto hepático común, que va a ir dos maneras. Se va a dirigir por dos lados. Un lado al reservorio, que es el conducto cístico, donde va a ir a parar a la vesícula biliar, y si no, la parte que sigue en forma recta y directa es el conducto biliar común o colédoco. Si ustedes ven lo que les mencionaba anteriormente, todo lo que es la vía intrahepática es la parte que no podemos ver o no podemos encontrar ecográficamente, salvo que en condiciones patológicas los podamos ver distendidos. Muy bien, vuelvo a repetir, ahí tienen un grafiquito unas fotitos, perdón, para hacer gráficos de lo que veíamos, los conductos extrahepáticos, el conducto colédoco, también colédoco, conducto biliar común. Estos sí son visibles, miden aproximadamente entre 3 y 4 milímetros, pero vuelvo a repetir, no es una cosa que veamos siempre, cuesta verlo porque está ubicado, como les decía, a nivel del ilio del hígado. Si el paciente no tiene un buen ayuno, recuerden, está toda la grasa del ilio hepático, está el cuerpo del páncreas, está el fondo del estómago. Hay varias estructuras que pueden hacer bueno, que sea dificultosa su observación. Pero sobre todo lo importante a ver es que si no encontramos nada, damos por sentado que no es patológico, que estaría dentro de la normalidad. Si empezamos a ver dilataciones, ahí es porque tenemos que abrir un poco más el ojo, porque es probable que algo esté pasando. Muy bien. En cuanto a la vesícula biliar, ¿qué es lo que tenemos que evaluar o qué es las consideraciones que vamos a tener? Por un lado es su forma, por otro lado es las paredes de la vesícula biliar, su contenido, y en este caso lo que estamos midiendo, que es importante, que hoy en día se toma como valor de referencia y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes con patologías, es el volumen de la vesícula biliar. El volumen de la vesícula biliar nos da una idea de cómo está su grado de represión y en casos patológicos ese volumen va a estar alterado. Recuerden como regla principal, el valor de distensión de la vesícula biliar es de 1 mililitro por kilo. Ese es el valor de referencia como normal para una vesícula. Hay algunas variaciones, pero bueno, lo importante es que no sobrepase mucho ese valor de 1 mililitro kilo. ¿Cómo hacemos esta medición del volumen? La medición del volumen se hace, como cualquier medida, es de tres ejes. Primero el longitudinal, después el transversal y después el alto. En esta fotito tienen una manera fácil de hacer. El longitudinal es el que siempre es más fácil. Ese mismo, un corte a 90 grados, sería el transversal. Y si giramos la vesícula biliar y hacemos un corte transversal, en ese caso podemos medir el ancho de la vesícula biliar. Si tenemos dudas, a veces si el alto no nos queda claro, porque la vesícula a veces está media plegada y no sabemos dónde medirlo, si uno hace un corte transversal, siempre uno va a ser el ancho y el otro va a ser el alto. Es una manera fácil de poder medirlo ahí. Recuerden siempre, insisto, tratar de tomar los ejes lo más largo posible para que sea representativa. Y en este caso esta vesícula es fácil de medir porque está bien recta, pero a veces esa vesícula está replegada, en vesícula muy extendida está replegada. Entonces hay dos opciones. O se toman dos medidas para hacer un promedio en el total del largo. Si esta vesícula biliar estuviera acodada en esta forma, uno puede tomar una medida así y después la otra desde acá hasta la otra, hasta el fondo de la vesícula, como para que nos dé una idea más certera. Porque si la vesícula está acodada
fue la flecha. Si la vesícula está colgada y medimos de acá, derecho para acá, esa medida no va a ser correcta. ¿Eh? Muy bien. Una vez que tenemos hechos estas medidas, son las cosas, no, son las patrones que, o no sé la palabra, bueno, las cosas que tenemos que tener en cuenta como regla general para evaluar esa vesícula. Lo otro que les mencionaba también eh, es el espesor de la pared, que hay que tener consideración, y después cómo es la estructura de esa vesícula biliar. En la estructura de esa vesícula biliar, acá vamos a hacer una pequeña aclaración que después va a tener importancia cuando hagamos descripción de distintas patologías. Vamos a tener que ver cómo desemboca esa vesícula biliar en los distintos pacientes. Y hay una diferencia importante entre perros y gatos. En el caso de los pacientes felinos, fíjense en esta fotito, el conducto biliar común y el conducto pancreático desembocan juntos en la papila duodenal, lo tienen acá abajo. Entonces, esto favorece o predispone a que cualquier patología, ya sea de uno u otro órgano, sea vesícula o bilis, perdón, vesícula o páncreas, altere al otro. Entonces, hay que estar atento que estas patologías pueden ir las dos concomitantes. A diferencia del perro, como verán, que el conducto biliar común desemboca un poquito más craneal en el duodeno, a diferencia del conducto pancreático que desemboca más caudal. Muy bien, entonces, esto es medio el repaso general de la parte anatómica de esa vesícula biliar y de su vía biliar. ¿Cuál es el signo clásico o más característico que uno puede encontrar en un paciente que tiene afectada la vía biliar o la vesícula biliar? Eh, es la famosa ictericia. Entonces, en un paciente que está histérico, tenemos que tener presente que no sí o sí esa ictericia puede estar causada por una alteración de la vía o de la vesícula biliar, o que puedan otras causas extrahepáticas o extravesiculares. Y también tenemos que tener en cuenta que no toda ictericia significa que la vesícula biliar está obstruida. Insisto, esto después lo vamos a ir viendo con distintas patologías y distintos casos clínicos que les voy a ir mostrando. Muy bien. Volviendo al signo clínico de la obstrucción biliar, de la enfermedad biliar, tenemos que hablar de lo que es la ictericia. La ictericia es el aumento de bilirrubina en sangre por valores encima de 2 miligramos kilo, que va a estar dado, como dice este gráfico, o por el aumento de la producción, que generalmente está asociado a alteraciones en hemólisis o alteraciones a nivel de glóbulos rojos. Una alteración, que generalmente esto ya es a nivel hepático, en la incapacidad de la eliminación o la conjugación de esa bilis, de esa bilirrubina, perdón. Y por último, la alteración en la excreción, en la eliminación de esa bilirrubina, en este caso ya formando la bilis, por vía de la vesícula y el conducto. Entonces, más o menos en relación con estas cosas que estamos viendo del aumento en la producción, la incapacidad del consumo y la falla de excreción, van asociadas con justamente el mismo orden. Una alteración o un exceso en la producción va asociado a problemas prehepáticos, lo que les hablaba, hemólisis, alteraciones en glóbulos rojos, alteraciones en la capacidad de conjugarla o de consumirla o de transformarla, están dadas sobre todo alteraciones a nivel del hígado, y las poshepáticas, lo que hablábamos cuando hablemos más adelante de obstrucciones de la vía biliar. En términos generales, como les decía, valores mayores a 2 miligramos son cuando empieza a haber grados de ictericia. Esa ictericia es lo que le da el color típico, ¿no es cierto?, a la piel, que ya vamos a ver más adelante, que colorea las mucosas y la piel de color amarillo o amarillo anaranjado, dependiendo el paciente. Como le explicaba recién, en términos generales, hemólisis es el causo más característico de aumento en la producción de bilirrubina. La incapacidad del consumo es alteraciones a nivel del hígado, inflamaciones, patologías bueno, infiltrativas o metabólicas. Y por último, la alteración colestasis intra o extrahepática. Un poquito más de lo mismo, con ejemplos, para que tengan una idea de cuáles son las alteraciones más comunes que pueden producir estos aumentos de los valores de bilirrubina en sangre. En nuestros pacientes son más raras, ¿cómo se llama?
las inmunomediadas, pero se pueden encontrar, pero sí las anemias, por hoy en día muy de moda los hemoparásitos, podemos tener casos de alteraciones en pacientes con valores muy altos de bilirrubina. Problemas, bueno, hepáticos y neoplasias y lipidosis, eso lo vemos todos los días. Y más raras, pero bueno, pueden ocurrir obviamente las obstrucciones de la vía biliar. Dentro de las patologías más comunes que se producen a nivel del hígado, las patologías, insisto, habituales que podemos encontrar ecográficamente con nuestros pacientes son lipidosis, hepatitis o colangiohepatitis, cualquier tipo de neoplasias, en este caso ahí mencioné dos, linfomas o células redondas, mastocitomas, histiocytosis maligna o, vuelvo a insistir, mastocitomas. De estas cosas muchas veces nos pasa, no sé, la experiencia de ustedes, muchas veces tenemos alteraciones a nivel del hígado, pero nos cuesta llegar al diagnóstico porque muy pocas veces, o por lo menos en mi experiencia, pocas veces logramos hacer histopatología de esos pacientes. Entonces, bueno, el diagnóstico queda como alguna alteración infiltrativa, pero no tenemos el nombre definitivo. Bien. Resumiendo un poquito esto que hablábamos de la ictericia y por qué se produce, fue la anterior, así. La ictericia entonces podía ser pre-hepática, hepática o poshepática. Entonces, ante una enfermedad del tracto biliar, que es lo que vamos a evaluar ahora, tenemos dos opciones, o que sea no obstructiva u obstructiva. Las no obstructivas en los pacientes nuestros, lo más común que sean procesos inflamatorios o infiltrativos. En este caso puse como ejemplo una colangiopatitis. Una colangiopatitis, ¿qué va a producir? Va a producir que todo ese recorrido, toda esa eliminación de esa bilis a través de los conductillos esté alterada. Esa alteración o esa inflamación de todos los conductillos a nivel del hígado, si bien digo, del acino hepático, va a terminar desembocando una bilis que está más espesa, que es más densa, en una vesícula biliar. Esa vesícula biliar eh, también ante un proceso inflamatorio va a tener aumento de la secreción de mucus y demás sustancias, que después también lo vamos a ver, que hace que esa bilis sea mucho más densa y le cueste mucho más poder eliminarla. Ese aumento de la densidad y aumento de acumulación de bilis en la vesícula biliar puede terminar dando cuadros obstructivos. Insisto, el caso más grosero que conocemos, más representativo, es el mucosele, pero vamos a ir a describirlo un poco más adelante. Una vez descrito las patologías, ahí aparecemos nosotros, en este caso con traductor en mano y capa de superhéroe. Hay otras veces que la capa esa la queremos para taparnos porque no sabemos bien qué tiene, porque no siempre todas las patologías de la vía biliar son fáciles. Hay cosas sí sencillas, pero hay cosas que a veces se puede hacer un poco más complicado el diagnóstico. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces, vamos a meternos un poquito en distintas patologías de la vía biliar y de la vesícula, para empezar a dar algunos ejemplos y poder ver algunos casos, que es lo que más nos interesa. A grosso modo, ese es un resumen de todas las alteraciones más comunes de la vesícula biliar, algunas más comunes, otras más raras. Alteraciones congénitas, como sabrán, es muy raro encontrar, es muy difícil de ver y son difíciles de diagnosticar también. De llegar al diagnóstico final, ¿no es cierto? No porque sea tan difícil la imagen ecográfica. Las inflamaciones y asociadas a la inflamación del edema, que son las patologías, les diría, más comunes que podemos encontrar, ya sea aguda o crónica. Grados de hiperplasia en la vesícula biliar, es habitual encontrarlo, no sé si muy habitual, pero bueno, se pueden encontrar. Neoplasias son raras y alteraciones del contenido, que esas también son bastante comunes, y también vamos a hacer un apartado especial de todas las alteraciones que podemos encontrar en la vesícula biliar. Muy bien. Como alteraciones congénitas, vuelvo a insistir, son muy raras, no es común que encontremos en la práctica diaria, eh, pero bueno, hay que describirlas porque existen. Entonces tenemos agenesia de la vesícula biliar, raro. Ahora vamos a mostrar un casito que una colega vio, pero bueno, son, insisto, difíciles de ver y
Uno puede sospecharla en pacientes que ante una consulta o una ecografía en un paciente, como les decía, joven, que tenga alteraciones en lo que es la parte de la vía biliar, que esté ictérico y demás características típicas de la alteración biliar, hacemos una ecografía y no encontrar la vesícula biliar. Muy raro, insisto, hay una colega acá que encontró un caso, pero bueno, hay que estar atento porque puede pasar. Vesícula biliar duplicada, vamos a ver un segmentito donde hay un montón de variables en cuanto a las alteraciones en la forma de la vía biliar, de la vesícula biliar específicamente. Otras alteraciones congénitas que no son específicas de la parte hepática, pero pueden terminar afectando la vía biliar, es la fibrosis hepática congénita, que insisto, no es que tenga un problema la vía biliar en sí, pero por fibrosis del tejido circundante terminan produciendo alteraciones a nivel de la bilis. Dilatación congénita de la vía biliar, también les voy a mostrar un caso de una colega de Gaby Oribe, que ustedes la conocen, de una paciente con una posible dilatación de la vía biliar, y alteraciones tipo quísticas del conducto biliar común. Vuelvo a repetir, son difíciles de ver, son difíciles de diagnosticar, sobre todo porque a veces cuesta uno encontrar un quiste, o sea, si encontramos un área anecoica asociada cerca a un conducto biliar, es difícil pensar de una que va a tener un quiste biliar. Pero bueno, va a depender también después de la sintomatología que tenga ese paciente y capaz que después, si la sintomatología es grave, por ahí entre en cirugía y ahí se puede diagnosticar en forma definitiva una patología como esa. Como verán, este es el que le decía, una paciente con, ¿cómo se llama? Con, ay, espera que se fue. Una paciente, pero quiero arrancar el video. Bueno, no quiero arrancar el video. Bueno, es una paciente en realidad, como se ve ahí un poco en la foto, que haciendo un paneo de lado a lado del hígado, no se observaba la vesícula biliar. No, acá. Bueno, insisto, son raros, pero bueno, tengan que estar atentos, sobre todo estas cosas, a un paciente muy joven, eh, con alguna sintomatología de tipo hepática o que esté ictérico o con valores, como dice ahí, de laboratorio muy elevados. Y ahora, como les mencionaba también, vamos a empezar a hablar un poquito de estas alteraciones de la forma de la vesícula biliar, que no quiere decir que sean patológicas, son normales, pero que bueno, que pueden dar a primera instancia, cuando uno ve una vesícula así, que pensar que tenga alguna patología. Fíjense que acá hay básicamente dos vesículas, porque son medio muy parecidas, dos vesículas con una forma completamente diferente. Una está plegada, es lo que les decía hoy. Si uno quisiera medir el, el volumen de esta vesícula biliar, no puede hacer una medida de acá hasta acá, porque sería errónea. Entonces hay que hacer una medida desde este fondo a este supuesto cuello o este plegamiento, y desde este plegamiento hasta el... a ver, y de este plegamiento, ya les digo, hasta el cuello de la vesícula. En otros casos, como verán, ahí la vesícula parece estar duplicada en este caso, hay que estar atento a eso y después vamos a ver una clasificación de cómo se pueden ver esas vesículas así divididas. Fíjense, el que les decía Gaby, el Berger, esta es una foto del Berger, así que es una foto que debe tener 20 años por lo menos, seguramente. Es una foto en papel, o sea, imprimíamos en los famosos rollitos de papel Sony y eso está escaneado. Y fíjense esta vesícula biliar como tiene forma de Y, que puede ser bilobulada, como le dice el nombre ahí, o doble directamente, dos vesículas biliares. De estas hay una clasificación, como, bueno, acá lo mismo, una doble vesícula biliar. Y acá tiene una clasificación, que esta es de humana. Todas estas cosas ya te digo, están más descritas, sobre todo en medicina humana, donde podemos ver gran variación de formas. Y lo que es importante, o que tenemos que tener nosotros tratar de dar en cuenta, es básicamente esto. Si la vesícula biliar terminan las dos juntas en un mismo conducto, para saber si una está afectada, la otra también está, o si son vesículas que terminan en conductos diferentes. Esas serían las cuestiones más importantes a tratar de diferenciar ecográficamente para nosotros. Insisto, no es fácil, así en ese dibujito está todo desparramado, todo abierto, entonces se ven perfectos todos los lobulitos. Cuando uno va a hacer la ecografía y eso está amontonado en el hilio del hígado, no es tan fácil poder diferenciar bien si están unidas, si no están unidas, si es bilobulada.
Otro dibujito con las distintas formas que pueden tener esa vesícula biliar. Un nombre caprichoso, el gorro frigio. Eh, septadas en un costado, septadas a nivel del fondo, bilobuladas en forma de Y, bilobuladas en forma de B corta, y esta es lo que les decía, que a veces es importante tener en cuenta cuando están con dos conductos, cuando están separadas por completo. Vuelvo a repetir, son raros, podría pasar que si una vesícula, una de esas dos, es más grande que la otra, o una se vacía más que la otra, una puede tener patologías por sedimentos, por no vaciarse correctamente, porque bueno, termina formando cálculos y que se obstruya una sí y otra no. Los menciono, están descritos una vez, pero son raros. No sé si hay alguien haya encontrado alguna vez una vesícula biliar doble y que una se tapó y la otra no. Pero bueno, sépanlo que, que existen, que hay que estar atentos. Es muy común, sobre todo en gatos. En los gatos es bastante habitual encontrar vesículas biliares duplicadas o bilobuladas. Eh, no así en perros, eso sí es mucho más raro. Yo no vi nunca uno. Hay una colega acá que van a ver una fotito de una vesícula biliar doble de un perro. Pero bueno, insisto, hay que estar atento y hay que prestar atención porque, bueno, puede venir asociado, si no es una vesícula biliar así duplicada, puede estar asociado a distintas patologías. Hola, Fotitos yo más o tengo menos de una. lo mismo. Van a ver, y esto lo van a ver ustedes cuando hagan en la práctica, que hay veces que uno empieza viendo una vesícula, no sé, como se ve en esta forma, y decís, uy, una vesícula duplicada, y después capaz que era un corte de esta vesícula a este nivel, y en realidad era la misma vesícula que solamente estaba plegada y no doble. Pero bueno, eso en una foto es difícil de mostrarlo, eso lo van a ver ustedes a medida que, bueno, con la experiencia y a medida que estás con el paciente, ir haciendo distintos cortes o distintas, ¿cómo se dice? Distintas abordaje de la vesícula biliar para poder ver cómo se ve. Fíjense otra vez, una vesícula biliar doble, lo mismo, y este es un videíto. Fíjense cómo se veía una. Parecen desembocar las dos en el mismo lugar, pero bueno, eso es difícil de ver. Ven que ahí se ven como dos vesículas, ahí como que te vienen acá, se terminan juntando y se juntan en uno. Insisto, difícil de ver, pero bueno, son cosas que hay que tratar de evaluarlas para poder darle una ayuda al clínico en el caso de que fuesen patológicas. Acá lo mismo, otra vesícula biliar duplicada. Fíjense cómo se ve una más larga, así, y cuando termina esa aparece otra más cortita. Eh, Esto, vuelvo a repetir, en gatos es bastante habitual encontrarlos. Y acá una de una vesícula biliar doble en un perro, vuelvo a repetir, mucho más raro. Esto, como verán, lo vio Elena. Eh, yo nunca vi, la verdad, que una vesícula biliar doble en un perro, son raras, pero no así en gatitos, como les decía. Bien, dentro de estas alteraciones en cuanto a la forma de la vesícula biliar, que son todas alteraciones anatómicas, no son patológicas, podemos empezar a ver ahora, dentro de las congénitas también, o alteraciones ya en medio de nacimiento, alteraciones que sí sean patológicas. Bueno, esta, perdón, acá me salté una que es una vesícula biliar. Fíjense que a diferencia de la vesícula biliar que normalmente vemos a nivel del fondo, a nivel del diafragma, perdón, el fondo de la vesícula y hacia el ilio, el hígado, el conducto, en esta igual, fíjense cómo se ve el fondo de la vesícula biliar hacia afuera y el conducto hacia adentro. Un hallazgo, no tiene ninguna, en este caso no tiene ninguna complicación. Habría que estar atento en algún paciente que encontremos esto si tiene alteraciones, ya sea o en la pared o en el contenido. Y ahora sí, como les decía, hay algunas otras patologías congénitas que sí pueden traer alteraciones. Esta es una paciente, como verán, una gatita chiquitita, de edad, me refiero, 3 meses, ictérica, y se palpaba una masa. Y cuando se hace la ecografía, se veía esto en el hígado, una vesícula biliar, y todos estos áreas anecoicas, más alargadas, menos alargadas, fíjense, estas de acá, que poniendo el Doppler, fíjense que no pintan, con lo cual uno con esto obviamente confirma que es parte de la vía biliar. Esto más de lo mismo, son todas alteraciones de la vía biliar intrahepática muy dilatadas en pacientes jóvenes con alguna alteración congénita. La más común, o una de las más comunes descritas en humanos, es, como dice ahí, la enfermedad de Caroli, una enfermedad descrita por
por un francés en, creo que alrededor del año 1950, donde describió justamente cómo se veían saculaciones o dilataciones saculares de la vía biliar. Fíjense cómo se ve ahí esa fotito. Con lo cual, obviamente, el vaciado y la eliminación de la bilis era completamente errática y, bueno, producía alteraciones a nivel, ¿cómo se llama? Hepático. No, hay dos clasificaciones de esa enfermedad de Caroli. Una es asociada solamente a la vía biliar y otras son asociadas a fibrosis hepática. Pero bueno, vuelvo a insistir, son clasificaciones de humana que en nosotros cuesta llegar a ese diagnóstico. Este es un videito, como verán, de la fotito que les mostraba anteriormente. Fíjense con el Doppler cómo se pinta toda la vasculatura. Acá, como verán, algunos ya saben obviamente Doppler. Esto es Power Doppler, por eso se pinta de un solo color. Está solamente evaluando vasculatura, no diferencia si es, ¿cómo se llama? Si es venosa o arterial o si va para un lado u otro. Y sí se ve, vuelvo a insistir, que es lo que nos importa acá, la dilatación de la vía biliar, de forma bastante sacular. Eh, ¿Qué nos quedaría por esto para poder diagnosticarlo y bueno, poder tomar una biopsia de ese hígado y llegar al diagnóstico? Cosa que suele costarnos bastante llegar a ese tipo de diagnósticos. Las otras alteraciones que podría venir, como les mencionaba anteriormente, asociada a la enfermedad de Caroli, son fibrosis del hígado. Esa fibrosis del hígado lo que producen es justamente un endurecimiento del estroma por donde discurren los canalículos y eso impediría el vaciado normal de la bilis a través de esos conductillos y que se acumulara. Esta es una foto para representar un hígado con un cierto grado de fibrosis. Eh, También no tenemos el diagnóstico histopatológico, pero sirve para ejemplificar. Fíjense el tamaño de esos lóbulos y lo finito que son. Eh, y con respecto, fíjense el tamaño de la vesícula biliar, lo grande que está esa vesícula en comparación de los lóbulos. Se sospecha en este caso por una posible fibrosis así de tipo congénita, porque si fuese algo crónico, una cirrosis, una fibrosis, lo que esperaríamos encontrar en este hígado, en estos lóbulos, serían todos los nódulos de regeneración, se ve mucho más heterogéneo, mucho más nodular, los bordes del hígado normalmente son mucho más irregulares, entonces por eso es la sospecha de una alteración de tipo así congénita. Eh, bueno, todas estas cosas que mencionamos son las que van a producir ictericia y que, como les mencionaba hoy, vamos a hablar todas las que son, en este caso, de origen hepático, del hígado. No nos vamos a meterlas en las prehepáticas porque, bueno, eso iría más para que nada para la parte hematológica. Y sí, después vamos a hablar un poco de las ictericias de origen poshepático porque vamos a hablar de obstrucciones de la vía biliar. Eh, bueno, las más comunes que tenemos o las más comunes que encontramos son patologías a nivel del hígado de tipo inflamatorias o neoplásicas. También, sobre todo asociado a gatos, hay algunas alteraciones inflamatorias metabólicas que pueden producir este tipo de patologías. Y por eso vamos a arrancar justamente con una de las más comunes en gatos, que es la colangiopatitis. La colangiopatitis, como el nombre lo dice, es la inflamación tanto a nivel hepático como de la vía biliar dentro del hígado, lo cual va a producir toda una alteración a nivel de la conjugación y la eliminación de la bilis, y también, como está alterada y está inflamado ese hígado, la dificultad en el vaciado de esa bilis, ya sea intra o extrahepática. ¿Cuáles son las causas más comunes o las variantes más comunes de colangiopatitis? Las supurativas, que es la que conocemos normalmente o la que más comúnmente vemos asociada a triaditis. Estas inflamaciones o estas infecciones de la vía biliar, la gran mayoría de las veces están dadas por el ascenso de bacterias desde el tracto gastrointestinal hacia la vía biliar, que es lo que produce la gran inflamación y bueno, la produce la gran infección que después vemos ecográficamente. Hola, hola, hola. Más raras, pero bueno, pueden diagnosticarse, linfoplasmocíticas, parásitos, también bastante raras de encontrar. Y cualquiera de estas, la única manera que tenemos de poder diagnosticarlas es mediante una biopsia del hígado, si el alterado es la estructura hepática, y si no, si lo que está alterado es la vía biliar, poder tomar
algún cultivo de esa bilis. Ahora después vamos a hablar un poquitito de eso, de la parte de los cultivos de bilis. Yo la verdad que nunca lo hice, nunca me tocó hacer un cultivo de bilis. Sí, hago biopsias hepáticas y eso he tenido un poco más de suerte. Más de suerte en el sentido de poder hacer la biopsia. Sí me ha pasado que hay veces que, no sé si porque las muestras, no sé si conocen o han visto cómo es una pistola de biopsia, la muestra que toma, la verdad que es chica, por ahí no es del todo representativa y los diagnósticos histopatológicos por ahí a veces no concuerdan un poco con la imagen que uno tiene de ese hígado ecográficamente. Pero bueno, insisto, la única manera que tenemos de estas cosas poder diagnosticarlas, si uno quisiera ir hasta el fondo, obviamente se pueden diagnosticar clínicamente, si uno le hace el tratamiento y responden, puede sospecharlo, pero bueno, la manera, insisto, de diagnosticarlo histológicamente es tomando alguna muestra por histopatología. Sebastián, El una más consulta. clásico que vamos a encontrar. Sí, perdón, decime. Sí, te quería preguntar, cuando vos tomás muestras de biopsia, ¿cuántas muestras remitís? O sea, ¿cuántas muestras tomás aproximado? De acuerdo al susto que me agarre y el paciente. No, en realidad pasa lo siguiente. Me ha pasado de tomar muestras de biopsias de perros grandotes, con masas muy grandotas, donde vos decís, bueno, le tomo de cualquier lado y no pasa nada. Y he tomado, generalmente no he tomado más de dos o tres, sinceramente. Eh, pero sí me ha tocado tomar muestras de hígados, de gatitos. Justamente no hace mucho hice un hígado de un gatito que se veía como una estructura medio heterogénea. Y la verdad que yo uso una pistola que si la conocen es marca Isto, se hace acá. Y esa pistola es de humana. Entonces, ¿qué pasa? Esa pistola, lamentablemente, tiene la aguja. Bueno, la que tengo yo, ya digo, tiene la aguja que es grande y sí o sí entra 2 centímetros dentro del paciente. O sea, perdón, del paciente no, desde donde vos dejaste la punta de la aguja entra 2 centímetros, 2 en profundidad. Entonces, la verdad que a veces en un hígado de un gatito, si está muy grande, bueno, por ahí es más fácil, pero si no es muy grande ese hígado, la verdad que da a veces cosita pincharlo muchas veces. También varía mucho, y eso me ha pasado, de que vos tomás una muestra y la muestra sale el taquito perfecto, vos ves sale el cilindrito dentro de la aguja y sale hermoso y dices, bueno, tomás una y listo. Y hay otras veces que he tomado más porque a veces el tejido es más friable y no salen buenas muestras y tenés que tomar un par. También me ha pasado que a veces vos ves que tomás la muestra y no pasa absolutamente nada. Y hay otras veces que vos ves que dejaste un poquito de líquido y eso sangró. Y ahí es donde uno se asusta y dice, no, con esta está bien y nos vemos la próxima. Eh, pero insisto, el tema de tomar biopsias no son muchas. En humanos, cuando te sacan muestras, te sacan como 6 muestras. En próstata lo mismo, toman un montón de muestras que ya digo, yo suelo no hacerlo porque me parece que nuestros pacientes son mucho más chiquitos y es más complejo. Y esta marca Seba, aquí, sí, ¿puedo decir algo? sí, cómo Eh, no. Respecto de las punciones, bueno, hay dos maneras, con aguja fina y muestras de biopsia, ¿no? Con agujas que es como un sacabocado, con automáticas o semiautomáticas como las que decía Sebas. Em, lo ideal siempre es tener al patólogo al lado, y si uno tiene el patólogo al lado que dice que la muestra es representativa, genial, ahí se para, por ahí una y suficiente. Sí, Y sí. eh, honestamente, a mí los gatos, punzarlos con jeringas automáticas o semiautomáticas, a veces descargan, obviamente están dormidos, ¿no? Es una cirugía. Eh, Igual a veces hacen respuestas del sistema nervioso autónomo que asustan. Entonces, mucho las automáticas en gatos, honestamente, no me gustan, prefiero la con aguja fina. Y es distinta la cantidad de muestras si es una lesión difusa que hay que tomar de varios lugares, inclusive de la izquierda y de la derecha, que si es focal y entonces ahí tomamos solo, ya son menos, y de la lesión nodular de la que estemos hablando. Respecto de las punciones, quería decir. Pero perdón por la No, acotación. no, está bien, sirve. Por eso yo hablé, bueno, completando básicamente de las biopsias. La citología obviamente es de mucha ayuda también. Hay veces, como dice Gaby, si tenés el patólogo al lado con una muestra es suficiente y hay veces que no, que sacarte la muestra y es insuficiente. Pero vuelvo a repetir, me ha pasado también con biopsias del hígado. Y hay otras, perdón, que agujas, hablando de biopsia, para no ser tan
como se dice, agresivo para con el paciente. Hay otras manuales donde uno puede ingresar la cantidad que quiere. O sea, ingresás 2 centímetros, perdón, medio centímetro y retirás y listo. Incluso la pistola nueva de Isto tiene esa posibilidad, que vos solamente muestres un pedacito mucho más cortito y no 2 centímetros, como les decía. Lo que pasa, vuelvo a repetir, a veces me pasa que por ahí la muestra no es del todo representativa para el patólogo y uno espera encontrar un diagnóstico fabuloso con esa histopatología y a veces no pasa. Eh, ¿Alguna otra consultita? No, está perfecto, gracias. Está clarísimo lo de los dos, porque por ahí a veces es esa la duda de cuántas muestras esto, si es focal o difuso y demás, cómo manejarlo. Gracias. Lo que sí, anímense. A mí me gusta hacer dañinadas con el pobre paciente, pero vuelvo a repetir, es la única manera que tenemos de poder llegar a diagnósticos un poco más certeros. Así que si se animan, traten de tomar muestritas. Vuelvo a repetir, a veces va a pasar que sangren un poquito. Si tiene hecho un coagulograma, más que sangrar un poquito, no va a pasar. Eh, la verdad que por suerte yo nunca tuve la- la mala suerte justamente de que algún paciente tuviese alguna hemorragia que se complicase. Sí me pasó una vez, pero me estoy yendo del tema, me pasó una vez con un dogo, que sí son recontra fuertes, de punzar un ganglio mesentérico y ese perro capaz que agarré algún nervio ahí a nivel del, ¿cómo se llama? Del mesenterio, quedó muerto de dolor, no sangrado, pero sí muerto de dolor. Pero bueno, eso es para otra clase. Volviendo a las colangiopatitis, ¿qué son las cuestiones que vamos a encontrar más frecuentemente y que son las que nos interesan ahora puntualmente, abocados básicamente a la vía biliar y a la vesícula biliar? En cuanto a la parte más general con respecto al hígado, van a ver que antes uno normalmente cuando hablaba de alguna patología de tipo inflamatoria, hablaba de un hígado hipoecoico, heterogéneo. Hoy en día, la verdad que con más estudios, no siempre los procesos inflamatorios, y sobre todo hablando en gatos, van asociados a hígados grandes hipoecoicos. Muchas veces pueden estar un poquito ecogénicos y hasta heterogéneos, y que siguen siendo procesos inflamatorios. Entonces, insisto, puntualmente en cuanto a la vía biliar, es la fotito anterior. La vesícula va a tener la pared inflamada, engrosada, fíjense que mide 3,3. Y sobre todo fíjense que dentro del espesor que tiene, lo heterogénea que está. Después vamos a ver un montón de fotos más donde van a ver distintas paredes de vesícula biliar con distintas supuestas patologías y cómo se pueden ver de distintas maneras. Con la angiopatitis, cuando hablamos de alteración de la vía biliar intrahepática, que como dijimos no se puede ver, en estos casos de inflamaciones severas pueden empezar a verse. Eh, Se llaman, ¿cómo se llama? Colecistitis de tipo inflamatoria, donde se observan múltiples caños, como se ven ahí, ¿cómo se llama? De forma de escopeta, pues se ven muchos agujeritos, como se ven acá, todos paralelos uno al lado del otro, que es parte de la vasculatura y parte de la vía biliar dilatada. Estos son los casos, por insistir, mucho más severos. No siempre tenemos la posibilidad de ver esta vía biliar así. Pero bueno, sépanlo, cuando tenemos un hígado de estas características, una de las opciones es que tengamos inflamado todo la vía biliar extra e intrahepática. Como verán ahí en cuanto a la reseña de ese paciente, de ese gatito, tenía 34.000 blancos, con lo cual hay un grado de proceso inflamatorio e infeccioso y muy perdón, infeccioso por los blancos y inflamatorio por los valores de las transaminasas hepáticas. Esto en los gatos, como les decía hoy más temprano, generalmente está dado por translocación de bacterias desde el aparato gastrointestinal hacia la vía biliar. Muy bien. ¿Qué son las otras cosas que podemos encontrar en una colangitis o una colangiopatitis? Fíjense cómo se observan estos linfonódulos, que hablan de que hay un proceso inflamatorio asociado a la parte intestinal. Y esta de acá, y esta de acá, que son procesos inflamatorios a nivel del páncreas. En esta foto en particular, lo que se ve es un poquito la rama derecha, con el conducto un poquito dilatado, pero no es muy significativa la pancreatitis. Hay veces que con la angiopatitis vemos páncreas mucho más ecogénicos, mucho más inflamados que en esta foto. Pero bueno, la parte de páncreas después las van a ver a la tarde.
Muy bien. Siguiendo con las inflamatorias, las descritas, vuelvo a repetir, en otros lugares nosotros no hemos tenido la suerte de diagnosticar una colangiopatitis linfoplasmocítica en felinos, son raras, vuelvo a repetir, de poder tener este diagnóstico histopatológico, pero bueno, como verán, eh, generalmente son procesos más bien crónicos, son enfermedades que vienen asociadas con alteraciones en la inmunidad del paciente. Y sobre todo lo que se ve son hígados un poquito heterogéneos y vesículas biliares con la pared bastante ecogénica y engrosada. En algunas, como está descrito ahí abajo, pueden tener mayor o menor grado de hiperplasia de acuerdo al grado de proceso infiltrativo y del proceso inflamatorio. Acá tienen un montón de fotitos de distintas vesículas biliares con distintas patologías de tipo inflamatorio. Lo mismo, fíjense en esta, por ejemplo, el espesor que tiene esta pared y lo ecogénica que está, cómo se ven un montón de ganglios mesentéricos reactivos. Todas estas cosas hablan de que a veces no solamente tenemos que abocarnos a ver puntualmente la vesícula biliar o el hígado, sino también estar atento al entorno, que es lo que tenemos alrededor. Eh, bueno, otra vesícula biliar de otro paciente. Fíjense el volumen que tenía. Este era un gatito, si no recuerdo mal. Y fíjense que tiene un volumen de 29 mililitros. Eso es enorme para esa bilis. Para esa vesícula, perdón. Y como verán ahí, también linfonódulos mesentéricos, todos reactivos. Bueno, otro paciente, para que vean también, vuelvo a repetir, con procesos así de tipo inflamatorios. Eh, Verán cómo se ven toda la vesícula biliar con aumento del espesor de la pared. Este es un gatito de 5 años, bien ictérico. Y fíjense cómo se ve lo que les decía, la vesícula biliar, el espesor de la pared y todo heterogéneo. Todas estas cosas tienen que hacernos pensar a que tienen algún proceso de tipo obviamente inflamatorio. Después, ¿cuál de estas inflamatorias? Infiltrativa, bueno, va a ser un poco más difícil. Eso le va a quedar un poco al clínico tratar de alguna u otra manera ver a cuál responde. Fíjense cómo se ve esa vesícula biliar bien engrosada. Bien. Otro de los hallazgos que podemos encontrar en la Perdón, colangiopatitis, estuvimos ¿puedo hablando hacer? ahora todo lo que era intrahepático, vimos parte de lo que era el parénquima, cómo se ve esa imagen de múltiples caños, y ahora vamos a ver un poquito cómo se ve la afección de la parte del colangio, o sea, de la parte biliar, por fuera del hígado. Entonces, fíjense ¿Puedo cómo se hacer una ve. consulta? ¿Sí? ¿Podemos volver al video anterior? Ahí en esa vesícula biliar, Sí, eh, ¿se puede considerar lo del doble anillo o sí. no, o estoy confundido? No, no, está bien. Fíjate, si vos la ves, esta vesícula biliar tiene una capa superficial o interna, bien ecogénica, bien lo que sea la mucosa, todo un espesor, y después tenés la otra parte más ecogénica. Podría ser, sí, un doble anillo. Es lo que a ver, les voy a ser sincero, si vos ves esta vesícula biliar así en un paciente, la verdad que yo no tengo la certeza si es alguna de estas infiltrativas, linfocítica, plasmocítica, si es hiperplásica o tiene algún proceso solamente inflamatorio. La verdad que muchas veces estas cosas lo que hay que hacer es después, bueno, ver un poco el contexto del paciente, qué es lo que fue, y al sumo hacer un control en poco tiempo para poder decir, bueno, si esto era algún proceso de tipo crónico, hiperplásico o infiltrativo, bueno, vos lo vas a ver a la semana y va a estar exactamente igual, y si era un proceso inflamatorio agudo seguramente va a estar mejor. Pero sí, podés considerarlo como doble anillo. ¿eh? No, esto no es o sea, es bastante, entre comillas, inespecífico esa imagen de esa vesícula biliar. Bien, les decía, bueno, todo esto dentro del hígado y la vesícula biliar, y acá imágenes del conducto biliar. Fíjense cómo se ve el aumento de espesor de la pared, ven cómo se ve toda la pared gruesita y toda la dilatación del conducto biliar. Muy bien. Eh, Asociado también con patologías, la que vimos anteriormente era la colangiopatitis, ahora vamos a hablar un poco más de colangitis, van de la mano, son muy similares, no es que cambia mucho, pero en este estudio hicieron justamente un estudio retrospectivo de esa cantidad de gatos
y tomaron distintos parámetros para ver qué es lo que veían y cómo podían correlacionarlo con los distintos casos que fueron viendo. Entonces, ¿qué evaluaron? Evaluaron qué grado de congenicidad tenía ese hígado, si tenían o no lesiones focales, el espesor de la pared de la vesícula biliar, evaluaron cómo se veía el conducto biliar común, cómo se veía el páncreas y su tamaño, y si había reacción peritoneal o no. En todos esos pacientes hicieron, bueno, una comparación de todos cómo se veían. Vuelvo a repetir, no siempre en todos van a tener todas estas cosas alteradas y a veces no siempre es factible ver todas estas cosas en los distintos pacientes, pero bueno, son las cuestiones a tener en cuenta cuando uno quiere evaluar algún proceso inflamatorio. Esto lo hicieron para ver si podían diferenciar si las colangitis eran neutrofílicas o linfocíticas, cosa que al final no pudieron llegar mucho a aclarar hacia cuál se inclinaba, si era una u otra, pero bueno, los hallazgos que encontraron de las cosas más comunes que evaluaron eran, bueno, un poco la parte de arriba es bueno, un poco en cuanto a la parte de estadística sería la edad de los gatos, más en machos que en hembras. Esto nosotros no tenemos muchas razas de gatos, generalmente son casi todos gatos como europeo o mestizos. Entonces esto es menos factible que podamos discriminar por raza. Pero bueno, insisto, lo que nos importa a nosotros evaluar es qué es lo que encontraron ecográficamente. Entonces, fíjense que en casi la mayoría de los pacientes el tamaño del hígado era normal. La mitad de esos pacientes, justamente la ecogenicidad de ese hígado era normal. Y lo que sí, cuando fueron específicamente a evaluar la vesícula biliar, la gran mayoría, el 91,6%, tenía alguna alteración en cuanto a la ecogenicidad de la pared, normalmente aumentada y engrosada. Eh, y esto sí es un cuadro llamativo, la verdad que no puedo decir nada porque yo no hice un estudio retrospectivo en los casos, pero es llamativo que un caso de este tipo con procesos inflamatorios, más de la mitad de los pacientes no tuviesen alteraciones dentro ¿cómo se llama? De la vesícula biliar. Eh, y bueno, y por último, que solo un poquito, ese 20% de pacientes tenían alguna alteración en el conducto biliar común. A veces en estos casos, como uno no hizo un estudio, fue retrospectivo y no prospectivo, muchas veces capaz que no se evaluó o no se tomó el trabajo de evaluar con detalle el conducto biliar común, entonces por ahí el valor ese podría variar. Pero bueno, insisto, en un gato evaluar o tratar de encontrar siempre un conducto biliar común no es sencillo. Eh, bueno, y acá tiene un poquito también más Una, resumen de esa. Sí, una consulta, una consulta. sí, Para observar el conducto biliar común, sí. ¿siempre es el abordaje derecho transversal? Y se ve siempre, o sea, aunque no esté patológico, yo tengo que buscarlo ahí cercano a la porta. Sí, no, no, a ver, no, el conducto biliar común, voy a insistir, generalmente lo que más se ve es el primer segmento cuando está saliendo del hígado. Después Sí, seguirlo a través cuando acompaña el páncreas, ahí desembocar en el duodeno, no es fácil. Eh, Va a depender mucho también sí, de lo que decíamos hoy, de la preparación y del paciente. Hay perros que vos te apoyás ahí de en la el nervio preparación. hepático. Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, de la preparación del paciente, La preparación del sí. paciente y después es como todo, hay pacientes que se ve No, hermoso sí, y te estaba apoyás. diciendo eso. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Les decía, pero sí, el Nada, abordaje es estoy escuchando. bien. El abordaje es bien, la tiroides sifoide, y de acuerdo al grado de dilatación lo podés ver desde el abordaje coronal. Yéndolo a buscar, como cuando uno busca el páncreas, intercostal medio dorsal. Insisto, no es fácil de ver. Mi experiencia, la parte del conducto biliar común que uno puede llegar a ver es el primer tercio, por llamarlo de alguna manera, cuando está saliendo ahí de la vesícula biliar y del hígado. Después generalmente suele perderse. Eh, bueno, pues si quieren podemos repasar esto así a grosso modo, cómo fueron estas variables que habían evaluado, el tamaño del hígado, la ecogenicidad, la evaluación de la pared, qué fueron lo que fueron encontrando.
Sí, que no tiene mucha importancia que lo repasemos, pero sí sepan, estén atentos a lo que hablábamos, que normalmente viene asociado a aumento de la congestividad del hígado, eh, asociados a aumento del tamaño del hígado por inflamación y la pared de la vesícula biliar engrosada. Después, el hallazgo de páncreas y linfonodos, esas cositas, a veces pueden ser un poco más variable, pero sí sobre todo estar atento a los cambios en vesícula y a nivel del parénquima hepático. Eh, bueno, el mismo resumen, parénquima hepático, como se veía, la vesícula biliar y su contenido, cómo es el tamaño del páncreas, vuelvo a repetir, este no siempre se ve, pero bueno, es otra cosa de la cual evaluaron, y todos estos cambios, todas estas estadísticas que hicieron, no sirvieron mucho para poder diferenciar entre una linfocítica o una neutrofílica. ¿Mm? Dentro de estas variables, que son todas inflamatorias, que dijimos, tenemos como diferenciales, entonces dijimos la colangitis, la colangiopatitis, las neoplasias. Dentro de las neoplasias, las más comunes son el linfoma y los mastocitomas. Y después podemos tener también, pero es más raro en gatos, la congestión hepática. Todos estos son diferenciales que van a hacer que tengamos un hígado un poquito más grande, en algunos casos más o menos ecogénico, con alteraciones en de la vía biliar, con alteraciones a nivel de la vesícula. Pero bueno, son ¿cómo se llama? Un resumen cortito de las cuestiones más generales que podemos encontrar como diferenciales para alteraciones a nivel de la inflamación de la vía biliar. Eh, Otros casos, bueno, fotitos de lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿Qué alteraciones pueden dar? ¿Cómo se llama? ¿Qué otras alteraciones que no sean netamente biliares pueden dar alteraciones en la vesícula? Fíjense el de abajo, un hígado completamente heterogéneo, con un diagnóstico de linfoma, cómo se ve aumentado el espesor de la pared de la vesícula biliar y podríamos sospechar que esto es parte del conducto. Eh, Son, insisto, patologías que son no de la vesícula o de la vía biliar, sino del parénquima hepático, pero que bueno, van a terminar repercutiendo en la vesícula y vamos a tener alteraciones de ese tipo. La lipidosis, lo vamos a ver recontra común en nuestros pacientes. No siempre la lipidosis, cuando es netamente lipidosis, va a tener alteraciones hepáticas. Hay un montón de veces que ves gatitos con lipidosis y la vesícula biliar no tiene ningún cambio ni en la pared ni en el contenido. Pero bueno, insisto, hay que estar atentos. Lo mismo acá, montón de pacientes. Como es, con distintos grados de afección del parénquima hepático, y fíjense cómo en algunos, por ejemplo en este caso, empieza a verse la vía biliar intrahepática distendida, pero son todas distensiones por compresión bueno, del infiltrado que tiene alrededor de la vía biliar. Eh, Bien, y ahora yendo también como de estas patologías más comunes que podemos encontrar en la vía biliar, vamos a hablar específicamente de la colecistitis. La colecistitis, ahí sí en este caso, es la inflamación netamente de la vesícula biliar. Acá no interfiere tanto ni en lo que es toda la vía biliar intrahepática. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver como significativo en la colecistitis? Básicamente, alteraciones en lo que es la pared, que va a estar dado ya sea por el aumento del espesor eh, o por el cambio en la ecogenicidad de esa pared de la vesícula biliar. Acá está entonces el doble anillo que hablábamos hoy, que es en la colecistitis aguda, donde tenemos la superficie de la mucosa ecogénica, todo el espesor de la pared hipoecoico y la parte más superficial o serosa que se ve otra vez ecogénica. Y en los casos crónicos o hiperplásicos, que irían más medio de la mano el cambio, lo que se ve es al revés, es una pared que puede tener mayor o menor variación en cuanto al espesor, pero sí lo que tiene es una pared toda ecogénica, mucho más significativo el cambio con respecto de la forma aguda. Después, obviamente, tenés un montón de variables, ya sea en la aguda o en la crónica, donde tenés mayor o menor espesor de la pared, si tiene o no líquido alrededor, cuando no son crónicas, si tiene o no afecciones hacia la luz. Pero bueno, eso las vamos a ir viendo ahora a medida que vayamos avanzando. Muy bien. Fíjense, estos cambios de colecistitis, lo mismo medio parecido a lo que veíamos, lo que les venía diciendo anteriormente.
Esto, si uno ve la imagen de la izquierda, lo primero que sospecha es de un proceso inflamatorio agudo, donde tenemos un aumento del espesor con ese doble anillo, la parte media de la pared bien hipoecoica y alrededor ecogénico. Esto generalmente está dado por inflamación y edema de esa pared. Y en los casos más crónicos, como se ve en la imagen de la derecha, ya verán que el hígado ya tiene un cambio de la arquitectura normal, es un hígado parece mucho más ecogénico, con menor demarcación de la estructura y de la vasculatura, y una pared de una vesícula biliar completamente engrosada, una vesícula biliar bastante distendida, probablemente por ese aumento de espesor de la pared tenga alguna alteración en el vaciado. Pero bueno, insisto, lo más llamativo es el grado de engrosamiento y de aspecto heterogéneo que tiene esa pared. Eh, bueno, y en cuanto a los cambios que vamos a evaluar, que les decía, aparte de la pared, lo otro que vamos a evaluar es la alteración que tienen a nivel del contenido de la vesícula biliar. Y de acuerdo al grado de agudo o crónico o de complejidad del cuadro, va a ser los cambios que vamos a encontrar en ese contenido. Como pequeño repaso entonces de los aumentos del espesor de la pared, como era en la lista es media interminable, vuelvo a repetir, de estas cosas son todos estudios retrospectivos. Nosotros lamentablemente tenemos poca casuística en cuanto a poder evaluar pacientes y poder llegar a un diagnóstico histopatológico, pero bueno, las leo velozmente. Entonces, todos los procesos inflamatorios, la colecistitis y la colangiopatitis asociados a edema, estas pueden ser causados por procesos inflamatorios de un tipo infeccioso. Eh, los cambios también pueden ser agudos o crónicos. Ya yéndonos a procesos más crónicos, hablamos de hiperplasias y después los procesos infiltrativos de la pared. Son raras las infiltraciones de tipo neoplásica en la vía biliar, pero bueno, están descritas y hay que estar atentos a observarlos. Otros cambios que no tienen que ver con patologías específicamente de la vía biliar son, como dice ahí, insuficiencia cardíaca, que lo que va terminando es un edema en la pared, son alteraciones vasculares. Eh, las fallas renales también, más o menos por lo mismo. Y después otras alteraciones que son más raras, que pueden ser idiopatías, como dice ahí, cuando uno padece por sobrehidratación, pero también son asociadas básicamente a edema de la pared de la vesícula biliar. Pero insisto, repasen que todas estas cosas pueden ser causales de tener aumento del espesor de la pared de la vesícula biliar. Bueno. Vamos con algunos ejemplos, algunas fotitos para que sea más divertido y no sea tanto hablado. Fíjense el tamaño de esta vesícula biliar, súper chiquitita, y cómo tiene un marcado engrosamiento de la pared. Fíjense que dice 5 milímetros, y bien marcado ese del anillo. El centro bien ecogénico, todo el aumento de espesor hipoecoico y la celosa por fuera ecogénica. Lo mismo acá. Y lo mismo acá. Estos son todos pacientes con procesos inflamatorios, más bien de tipo agudo, de la vesícula biliar, no, pensé que tenía el video ese. No, el video lo vemos después en ese. Entonces le decía, son todos procesos inflamatorios de la vesícula biliar, de más bien tipo agudo. Lo que hablábamos hoy un poquitito, animarse a biopsiar, a punzar vesículas biliares. Yo no lo he hecho, la verdad que no he tenido la experiencia de pacientes de lograr tomar una muestra de bilis. Una de las cosas que cuando hagan el proceso de tomar una muestra, recomiendan, cuando uno vaya a tomar una muestra de la vesícula biliar, tratar de agarrar un segmento de la vesícula donde haya hígado interpuesto entre la aguja o la pared donde nosotros vamos a entrar y la vesícula biliar, porque se supone que ese hígado sería las veces de tapón, por si algo de bilis sale cuando uno saca la aguja. Eso es mejor que punzar como lo veíamos hoy cuando uno hace un corte coronal, que la vesícula muchas veces la tenés pegada a la pared. ¿Cómo se llama? Esa vesícula no tiene ningún tapón que contenga un poco esa vesícula. Como se desplaza la vesícula con respecto a la pared costal, no hay nada que la mantenga cerrada esa vesícula en caso de que hubiese una pequeña fuga. Eh, ¿Para qué sirve? Bueno, obviamente para hacer cultivos y citologías.
Y como verán, los resultados, la verdad que son interesantes en cuanto a los diagnósticos que se pueden obtener de una citología. Eh, lo que es importante que la gran mayoría de los pacientes que tienen algún proceso inflamatorio generalmente vienen asociados con algún proceso infeccioso. Entonces siempre es bueno si uno pudiese tener ese tipo de muestra, porque uno puede hacer un cultivo antibiograma y hacer un tratamiento mucho más específico, bueno, para esa vesícula. Lo mismo acá, este es un estudio, como verán, de los hallazgos, bueno, entre vesículas. Los hallazgos ecográficos en vesículas, cuando tenían o no aumentos en la cantidad de sedimento y, ¿cómo se llama? Y asociado ese sedimento a infecciones. Entonces, la ecografía fue de mucha utilidad porque en un gran porcentaje los cultivos fueron positivos cuando uno tenía una alteración de tipo, ¿cómo se dice? En el contenido de la vesícula biliar. Siempre, como en este caso, el porcentaje es un poco mayor. En el caso anterior, como les mencionaba, el 60% de esas vesículas que tenían sedimento tenían algún grado de contaminación bacteriana. Insisto, son todos casos bueno, que está bueno tener como referencia y hay que empezar a animarse a pulsar un poquito de vesículas. Asociado, como veníamos hablando anteriormente, de los procesos inflamatorios de la vesícula, tenemos el edema de la vesícula biliar. El edema es el de la vesícula biliar, es ese famoso doble anillo que teníamos ahí. Y el único observación que les hago es como está puesto ahí, hay que estar atento a que no haya efusión peritoneal. Muchas veces la efusión peritoneal, cuando es escasa, produce este halo hipoecoico periférico, que no es por inflamación de la vesícula, sino justamente por un aumento de, ¿cómo se llama? De líquido dentro del abdomen. Fíjese esta vesícula biliar acá, súper chiquitita, como tiene doble pared y como también hay líquido libre. En este caso entonces están las dos cosas. Tiene por un lado el edema de la pared de la vesícula biliar y por otro lado un poquito de líquido libre. Si se fijan en la vasculatura, acá pasa una vena hepática, si la miran se le ve hasta flujo, con lo cual probablemente tenga algún proceso congestivo de tipo cardiológico. Pero bueno, es importante, insisto, esto, lo mismo. Fíjense, en este caso están las dos cosas juntitas. Está, por un lado, el edema de la pared, 6 milímetros de pared, todo acá se ven las dos capitas de la pared, y también tiene un poquito de líquido libre. Este es un videito para que vean cómo se ve esa vesícula. Fíjense cómo se ve el líquido por fuera y por delante, pero también tiene aumento de espesor de esa pared, esa vesícula biliar. Eh, bien. Este otro caso, otra patología que tenemos que discernir es cuando tenemos la pared, en vez de tener ese doble halo, tenemos cambios a nivel ecogénico o de toda la pared de la vesícula biliar. Esos cambios básicamente son dos causas las que lo pueden producir. Por un lado, aumento del espesor de la mucosa, hiperplasias de la mucosa, que siempre se van a ver ecogénicos y más o menos heterogéneos, y los cambios más bien crónicos o cambios seniles, que son en las colicistitis crónicas. En esas colicistitis crónicas, el aumento de la pared va a estar asociado a variaciones en justamente el espesor, en la ecogenicidad. Ahora vamos a ver alguna imagen. Eh, Haciendo un repaso de lo que veíamos antes de seguir con estas crónicas de las colicistitis, veamos qué alteraciones tenemos a nivel del contenido y qué alteraciones tenemos a nivel de la pared de acuerdo a la patología. Entonces, en las colicistitis agudas, lo que vemos en la pared es el doble anillo y el contenido normalmente es normal, no hay alteraciones. En las colicistitis enfisematosas, el contenido, lo que normalmente vemos es gas. Después vamos a ver también fotitos de eso, porque no solamente puede estar afectada la vesícula biliar, sino también la vía biliar. En los casos de procesos más bien crónicos, perdón, crónicos, inflamatorios necrotizantes, podemos ver membranas dentro de la luz y, en casos ya más particulares, el mucocele. Lo mismo para la pared, eso era el contenido. Para la pared, en las colicitis agudas tenemos el doble anillo, en las enfisematosas hay gas, en la colicitis necrotizante vamos a ver necrosis y gangrena. No es que veamos necrosis y gangrena, pero sí vamos a ver una pared perdón, muy heterogénea y engrosada e irregular. Y en el mucocele, en algunos casos se puede ver hiperplasia de la pared. Me voy a apurar porque estoy dándome cuenta que se
Está haciendo la hora. Bien. Vamos con fotitos de casos clínicos, que es lo interesante. Fíjense esta vesícula biliar. Si ustedes evalúan acá, hay toda una línea ecogénica y una sombra posterior, no muy limpia, más bien sucia les diría. Con lo cual uno, ¿qué podría sospechar? ¿Qué dos patologías podrían tener este tipo acá? ¿Qué calculan que podrían ser? Enfisematosa. Y si no fuese enfisematosa y el perro está parado y yo estoy haciendo la ecografía, Microlitiasis. Artefacto. microlitiasis, no, microlitiasis. Esto va, obviamente, acá en la foto ustedes no lo pueden saber, que la acción de la ecografía es muy fácil porque vos tenés posicionado al paciente y de esa manera sabes dónde está. Pero vuelvo a repetir, si el paciente está ubicado en decúbito dorsal, nosotros estamos apoyados en la panza, esto es la parte dorsal, el gas lo tenemos arriba, si el perro estuviese parado y estamos abajo, esto sería la parte ventral, esto sería ventral y podría ser microlitiasis. Insisto, fácil de darse cuenta cuando uno está haciendo la ecografía en vivo. Pero si encima, si a esta vesícula le sacamos una placa y encontramos esto, las dudas se acabaron. Una hermosa vesícula biliar enfisematosa. Y lo que les mencionaba, no solamente puede estar afectada la vía biliar, la vesícula biliar, sino puede estar afectada la vía biliar, que en esos casos se llama aerobilia. Son muy raros, no es una cosa frecuente de encontrar. Y lo que normalmente se puede ver es eso, justamente a lo largo de la vía biliar, un aumento de la ecogenicidad con un poquito de sombra, más o menos, de acuerdo a la cantidad que tenga, eh, que bueno, que afecta sobre todo, insisto, la vía biliar. Fíjese, este paciente también, esta vesícula chiquitita, como tiene acá en esta parte un poquito de gas acumulado con un poquito de sombra. Si esta fuese la placa, sería lo mismo, esa vesícula con un poquito de gas acumulado en el interior. El mismo video de esa imagen anterior, fíjense cómo se ve, y ven que no está asociado, está al costadito de la vasculatura, por eso se sospecha que es de la vía biliar, perdón. Ven que no está dentro de la luz del vaso, sino al costadito. Pero acá tenemos una disyuntiva. Si yo les muestro esta imagen, todas estas de acá, y le digo que es aerobilia, y vengo y saco esta placa, ¿les estoy diciendo la verdad o les estoy mintiendo? Entiendo. Esta, Parece de microlitiasis. Es exacto. mentira. Es mentira, exacto. Esta placa, si yo les digo que esto es gas, no puedo tener esta imagen, ¿eh? Acá hay calcificaciones. Entonces, es probable de que en algunos casos uno tenga imágenes similares a esto y que sean microcalcificaciones a lo largo de la vía biliar e incluso a veces también puede pasar a lo largo de la vasculatura, que bueno, a veces puede costar diagnosticarlo, pero bueno, son imágenes que nos podemos encontrar. Normalmente. Se supone que la sombra que produce la mineralización es mucho mayor que la que produce el gas. Pero bueno, como también muchas veces la mineralización es muy poca, a veces la sombrita que da también es poca. Otras alteraciones en cuanto a la pared que veíamos de la vesícula son la gangrenosa o necrotizante, eh, donde lo que empezamos a ver desde dentro de la pared de la vesícula biliar, membranas o estructuras laminares así irregulares y heterogéneas. Normalmente están así, en algún lugar adheridas a la pared y en algún lugar es suelta. Y depende del grado bueno, de necrotizante que sea, vamos a ver la vesícula biliar de una u otra manera. Esta, por ejemplo, seguramente que no es muy necrotizante, o si fue un caso leve, porque solamente vemos una capita así desprendida y el resto de la pared bastante normal, sin mucho sedimento, sin mucho contenido en ese lumen. A diferencia de esta otra, y como verán, un paciente de Gaby, que en esta otra hay un montón de estas membranas así, un montón de luz de la vesícula biliar ocupada. Que bueno, que obviamente el cuadro seguramente es mucho más significativo en ese paciente. Vamos ahora por último a las partes más de las patologías crónicas de la vesícula biliar. Eh, ¿Cuáles son las imágenes que podemos encontrar normalmente? Son los pólipos. En algunos casos vemos solamente la pared toda engrosada, todo uniforme, y en otros casos podemos encontrar lesiones de tipo polipoide. Fíjense esta pared. ¿eh?
como tiene un poco de sedimento a nivel del fondo y a nivel del cuello, tiene todas lesiones que protruyen hacia la luz. ¿Eh? Si se ven, empezar ahí, más atrás. Bueno, ven cómo tiene todas estas lesiones así que protruyen hacia la luz y cómo el conducto empieza a tomar formas medio irregulares por la ocupación de la luz por estos pólipos. ¿Eh? No sé si, a ver, Gaby, si vos tenés, no sé si sigue estando Gaby ahí o no. Parecer, mi experiencia es que es más común encontrar esos pólipos mucho más cerca del cuello de la vesícula biliar que encontrarlos a nivel de cuerpo o fondo, pero es una apreciación personal. También. ¿Eh? Bien, a veces nos pasa que encontramos este tipo de cosas y es así, uno dice, a otros les pasará lo mismo, está bueno conversarlas, lo mismo que en algún momento cuando dijiste lo del útero a la derecha, ¿te acordás? Pues, Hace muchos años. sí, Esto de sí, los pólipos también me pasa, sí, que, sí. eh, que es más frecuente encontrarlos en el cuellito, digamos, y no tanto en el fundus. Bien. Eh, y después, dentro de las complicaciones que tenemos de todas estas inflamaciones, sea aguda o crónica, infiltrativas o no, de la pared de la vesícula biliar, tenemos alteraciones a nivel del contenido. ¿Eh? El contenido de la vesícula biliar, condiciones normales, eh, no tendría que tener ningún eco en suspensión, tendría que ser completamente anecoico. ¿Eh? Y a medida que esa bilis se va, entre comillas, espesando o alterando, empiezan a haber ecos en suspensión. Van a ver que es recontra común encontrar vesículas biliar con algo de sedimento en la luz. Montón de casos va a ser completamente asintomático el paciente, no se encuentra ningún hallazgo, es solamente un evento casual y no tiene ninguna implicancia. Y en otros casos empiezan, sí, a tener alguna alteración porque empiezan a alterarse la pared, empiezan a ver veces que tienen alterados los valores a nivel hepático. Entonces tenemos que evaluar justamente cómo se ve ese contenido, si ese contenido, ese barro biliar, la estructura que tiene, si es más bien suelto, si es más bien organizado, si es en forma de flóculos. Y después también, que para mi gusto cuesta verlo, yo no he visto muchas vesículas que si vos das vuelta al paciente, el sedimento cambie de posición o no. Pero bueno, es otra cosa que hay que tener en cuenta y evaluar. Generalmente lo que es barro biliar continúa o mantiene un límite horizontal. Eh, pero bueno, no siempre ocurre para mi gusto. Y sobre todo cuando ese barro biliar empieza a ser más espeso, ya empieza a tomar distintas estructuras y van a ver que, bueno, no es tan, ¿cómo se dice? Tan característico que sea así a borde horizontal. Acá, como Doc, ven, varias ¿te fotitos hago de una distintos. consulta? ¿Sí? Sí, en caso de felinos, ¿también puede ser un hallazgo, digamos, fisiológico que haya barro biliar o Ah, ya es como no, más no, asociable a... eso, después más adelante le iba a decir, hay una enfermedad que por ahí lo aclaran un poquito. En los gatos es mucho más infrecuente encontrar sedimento y generalmente cuando tiene sedimento o barro biliar viene asociado a alguna patología. Esto es mucho más común encontrarlos en perros sin sintomatología. En gatos casi siempre no, pero muchas veces viene asociado a alguna patología, ya sea a nivel hepático o pancreático. Y vuelvo a repetir, es mucho más raro encontrar gatos con sedimento en vesícula. No así en los perros, que es algo muy habitual. Eh, no sé si eso respondió la pregunta. Sí, perfecto. Vale, vale. Entonces, como le decía, sedimentos ¿cómo se llama? Barro biliar en estas vesículas van a haber de distintos tipos, Eh, más poco ecogénicos, más ecogénicos, más particulados, menos particulados. Eso hay mil variables. Para mi gusto, lo que es importante a tener en cuenta es un poco el todo, ¿no es cierto? No solamente cómo se ve ese sedimento, sino cómo se ve la pared, si hay una reacción peritoneal alrededor, cómo está ese hígado, cómo está el paciente. Pero bueno, variables del sedimento dentro de la vesícula biliar, ya sea barro biliar, sedimento, hasta llegar al mucosele, hay miles. Esta acá de una colega, que es la que comparte, bueno, compartía con Gaby también hace muchos años los viernes, ahora es mi compañera de viernes, pero es una forma caprichosa que podría semejar un osito. Y cito, esto no es el clásico barro biliar que uno esperaría, que es solamente bilis condensada, porque eso, como les decía hoy, tendría que tener un límite horizontal acá y nada más. Esto que esté formando así, ya una forma así caprichosa,
pongámosle de oso, eh, significa que está mucho más organizado, ¿sí? Eh, y asociado, bueno, o explicando por qué se produce este barro biliar, una pequeña aclaración de qué es la bilis. La bilis es, como lo dice ahí, es un poco de agua, proteínas, ácidos biliares, colesterol, todos embebidos en pigmentos. Todas estas cosas forman la bilis que a medida que esa bilis va teniendo algunas alteraciones, ya sea por inflamación de la vesícula biliar o por alguna alteración en la evacuación, empieza a aumentar la cantidad de mucina, ¿tá? Empieza a ponerse más espeso y a reducir la cantidad de agua. Eso hace que empiece a espesarse. Y de ahí, como le decía, las variables un montón, ¿eh? Eh, bueno, un hallazgo, así un dato de color. Las infecciones bacterianas en el 10% de los pacientes con barro y en el 14% de los pacientes con mucosele. Yo creo que, como decía en el cuadro anterior, lo más probable es que en mucoceles el grado de procesos de infecciones bacterianas sea bastante mayor, pero bueno, así estaba escrito. Muy bien, y ahora yendo a lo que es el barro biliar específicamente, lo clasificaron, en este estudio lo clasificaron, ahí como verán, en 5 grados, de acuerdo a si era uniforme e hipoecoico, la bilis, sin sedimento. El grado 2 cuando ya tienen un 25% de ocupación de la bilis y ya tiene contenido hiperecoico. El tercero de un 25 a un 60, como verán todos con declinación en la parte declive, ¿no? de la vesícula biliar. El cuarto con el 51 al 75% de ocupación con el puntillado hiperecoico. El quinto más del 75% y después de ahí ya viene el famoso mucosele. Eh, lo que les mencionaba es re común encontrar en perros el hallazgo de barro biliar. No así en los gatos, ahí está lo que me preguntaban hoy. En los gatos es muy raro encontrarlo y si se encuentra, generalmente viene asociado, ¿cómo se llama? A alguna patología, ya sea hepática o pancreática. Sebastián, Eh, sí. te puedo hacer una consulta con respecto al flóculo. ¿Cuándo decimos que es un flóculo? ¿En qué categoría entra de esas 5? Es que en Podría realidad entrar. acá en realidad, ya digo, entraría entre la 3 y la 4. ¿Eh? Después lo describía, en este trabajo lo describía un poco más de si estaba organizado o no, pero sería en categoría 3 4 bueno, y hablar de ahí para adelante un poco todos. Pero las que tienen el flóculo organizado son básicamente 3 y 4. ¿Eh? Gracias. Hoy en día, antes no poníamos mucho qué porcentaje de ocupación de la vesícula biliar tenía. Hoy en día a veces lo ponemos qué grado de ocupación en porcentaje de esa vesícula biliar tiene. Lo que pasa es que si uno pone ese porcentaje de ocupación de la vesícula biliar, tiene que ser prolijo en decir, bueno, tuvo 8 horas de ayuno y si le vuelvo a hacer un control, ese perro tiene que tener otra vez vuelta 8 horas de ayuno para poder comparar. Porque si ese perro le diste de comer antes de la segunda ecografía, y bueno, la ocupación va a ser mucho mayor porque esa vesícula se vació, ¿sí? Entonces, está bien que uno lo informe, pero hay que estar atento a saber, a tener presente cuánto tiempo tuvo de ayuno entre las comparaciones de uno y otro estudio. ¿Eh? Bueno, esto es un poco los cuadros que hicieron de estadística de qué es lo que encontraban de acuerdo al tipo o no ¿cómo se llama? De sedimento que encontraban en la vesícula biliar y el grado de volumen, en este caso en el caso el volumen de la vesícula biliar. En volúmenes más pequeños, los que tenían sedimento eran los casos más leves y en los grados mayores de sedimento era al revés. Y acá también, la cantidad de sedimento a medida que tenían más años es cuanto más sedimento más organizado tienen. Eh, Datos que sirven para datos generales, podríamos decir. Muy bien, un repasito entonces del barro biliar. Eh, ¿Tiene o no importancia lo que hablábamos? Va a depender un poco de todo, de la clínica del paciente. Hay veces que es un hallazgo y no tiene ninguna significación, hay otras veces que sí. ¿Pueden dar o no síntomas de la enfermedad hepatobiliar? De hepatobiliar, bien digo, raro, casi nunca dan problemas por sí, seguramente o casi siempre son secundarios a un problema de hepatobiliar. Rara vez dan alteraciones en los valores de las enzimas hepáticas, salvo en los casos más complejos. Y
es un indicio de que, bueno, hay algún impedimento en el vaciado ¿cómo se llama? De esa bilis. Como les decía, lo que me preguntaban hace un ratito, fíjense que en los gatos es inespecífico, el 50% de los gatos tenían aumento de las enzimas hepáticas y el 62% tenía signos obstructivos biliares extrahepáticos. Esto es lo que les mencionaba, que venían asociados generalmente a alguna alteración a nivel del páncreas. ¿Mm? Fíjense ¿esto les parece barro? ¿Les parece sedimento? ¿Les parece flóculo? ¿Les parece mucosele? ¿Qué les parece? Ya, un mucosele. Vamos a ver el videito. Fíjense que tiene gran parte de la vesícula biliar ocupada, casi la totalidad. Fíjense que solo acá en el fondo, a nivel del cuello, perdón, no del fondo del cuello, tiene un poquito de líquido, pero es un contenido muy organizado, y en parte da la sensación como que hasta parecería estar medio adherido a la pared en algunos lugares, por acá. Esto podría ser el grado más severo de sedimento que ya estaríamos rodando el mucosele. Muy bien. Eh, Cuando ya esa bilis se espesó del todo, el paso siguiente es formar microlitiasis o litiasis. Son raros en perros y en gatos, y como dice ahí abajo la filmina, es porque la vesícula biliar, la mucosa de la vesícula biliar en ellos tiene la capacidad de absorber calcio libre, entonces no se forman, esas sales no precipitan, no forman cristales y no se forman calculitos. Suelen ser Perdón, doctor, tengo una Sí. pregunta. Sí. No me queda claro bien cómo diferencio ecográficamente el barro biliar del sedimento. Bueno, no hay un patrón para así categórico, único, que diferencie uno de otro. Entonces, el sedimento normalmente no sigue ese patrón que tiene el barro biliar, que es un límite horizontal, generalmente acompaña todo el borde de la vesícula biliar. Lo que pasa es que muchas veces ese sedimento es mucho, entonces en vez de estar solamente en la zona de declive, está en zona de declive y en suspensión. Cuando el barro biliar es de estos que no causan ninguna sintomatología y es un hallazgo, normalmente ese puntillado ecogénico es bastante homogéneo y poco ecogénico, y a medida que va siendo más tipo sedimento, empieza a ser mucho más heterogéneo y más ecogénico. Vuelvo a repetir, un patrón para decir uno es sedimento y el otro es barro biliar, yo no tengo, no sé si Gaby tiene o alguno de ustedes tiene eh, algún tip puntual. Yo creo que no en ningún lado está escrito que uno sea u otro no. Pero sí, vuelvo a repetir, es importante asociar un poco a todo el contexto. Está esa vesícula, cómo está esa pared, si tiene o no alguna patología a nivel del hígado, si hay o no alguna alteración rodeando la vesícula biliar, sea a nivel peritoneal o con líquido. Normalmente, voy a repetir, mi experiencia, lo que yo trato de hacer es, en pacientes que tengan un sedimento o perdón, un puntillado ecogénico más ecogénico y heterogéneo en zona de declive que no tiene mucho límite horizontal, trato de poner que esos sedimentos. Eh, y que el barro biliar son esos que es mucho más homogéneo, casi el límite horizontal, y que ocupa más o menos la luz de la vesícula. Pero insisto, un dato puntual para decirte cuál es uno y cuál es otro, yo tengo entendido que no hay. ¿Eh? Chicos, salí, pero Gracias. coincido, Sebas. Bien, gracias. Bien, sigo con las litiasis. Fíjense qué hermosa la imagen, obviamente, del medio, un hermoso cálculo en la vesícula biliar, yendo ahí al conducto ubicado en el cuello. En principio, bueno, no tengo exactamente la clínica que pasó con ese perro, pero fíjese que en principio es una vesícula biliar bastante homogénea, no tiene tampoco tantas alteraciones en la luz, ni se ve muy alterada la pared, pero bueno, eso tiene un hermoso cálculo en la luz. Y obviamente con la plaquita al costado, la confirmación de la imagen. Lo mismo, más fotitos de calculitos. Muchas veces, como no tiene muchas, lo que mencionaba, que no tiene muchas sales, muchas veces son radiolúcidos y cuesta verlos por placa. En esa foto anterior, obviamente no, se recontraveía.
Pero sí comparen, quería comparar justamente en esta foto, como en este gatito, este cálculo tiene apenas un poquito de sombra, pero ya uno puede medirlo, tiene forma, todo. A diferencia de este que tiene menos ecogenicidad, pero tiene una sombra mucho más marcada. Cualquiera de los dos son diagnosticados como litiasis y va a depender, vuelvo a repetir, del grado o no de calcificación o de mineralización que tenga ese calculito. Una pregunta, Sí. ¿los cálculos de colesterol generan sombra acústica? No mucha, no mucha. Los de colesterol no mucha sombra. Generalmente son los que vienen con bilirrubinato de calcio, que son los que están más calcificados, los que dan más sombra. Ok. Eh, Bien, calculitos, fíjense esto. Si yo le muestro esta foto sola, podría ser absolutamente cualquier cosa. Pero fíjense cómo se ve la vesícula biliar de arriba, la pared un poquitito. ¿Ven? Acá arriba se ve un poquito de la pared, con un poquito de líquido, y el resto está todo ocupado por ese contenido hiperecoico con muchísima sombra. Ahí seguramente, difícil de ver, pero bueno, seguramente tiene un cálculo medio grande y un montón de microlitiasis. No sé, supongo que deben querer descansar. ¿O quieren que sigamos un poco más y No, de la vez? No. te puedo hacer una Ujú. consulta que me quedó Sí, de la colangiopatitis. sí. Bueno, esa imagen así como heterogénea del hígado y la pared de la vesícula inflamada. A veces son los únicos hallazgos, o sea, podés no ver inflamado el conducto cístico, colédoco y llamarla así todo Sí. colangiopatitis, o tiene que estar también la vía biliar, digamos, más grande, también inflamada. No, podés ver solamente la hepática y o sea, la intrahepática y la de la vesícula. Sobre todo porque hay veces que, como hablábamos anteriormente, ese conducto biliar no es tan fácil de ver. En los casos más groseros, sí, vas a ver toda la vía biliar, ¿cómo se llama? Dilatada. Pero si vos ves lo de la vesícula y ves el parénquima hepático, ya es suficiente como para que vos puedas poner que hay una colecititis o una colangiopatitis. En casos de que solo se vea la pared de la vesícula inflamada, sigue siendo un diferencial la colangiohepatitis, entonces porque podemos no detectar que esté distendido el conducto o no. Si vos no vas a tener ninguna alteración en el resto del parénquima, solo vas a ver la vesícula, eh, yo me inclinaría más por una colecistitis más que una colangiohepatitis. Si vos vas a ver solamente la vesícula. Porque incluso a veces puede tener solamente inflamada vesícula y conducto biliar común, ¿tá? Y sigue siendo una colecistitis, porque no tenés afectada. A ver, eh, seguramente si uno hiciera un estudio histopatológico de ese paciente, si tiene toda la vesícula biliar inflamada y parte del conducto, probablemente el hígado también tenga algún grado de afección. Pero la verdad que nosotros, ecográficamente, si el resto del parénquima hepático lo vemos normal, sin ninguna alteración, y solo vemos la vesícula y el conducto, lo que correspondería es poner que vemos una colecistitis. ¿eh? Seguramente, insisto, algo de colangiopatitis probablemente tenga cuando la vesícula biliar está muy inflamada, el hígado algo responde, pero bueno, tenemos que basarlo en lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos describiendo ecográficamente. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Quiere hacer alguna otra preguntita? Sin miedo. Yo tengo una pregunta. En ¿Sí? las vesículas, digamos, bilobuladas, ¿hay alguna manera de medir volumen o hay alguna consideración en especial por lo que pues hay dos vesículas? No, lo medís individual, una por cada una. eh, y las tomás como si fuesen individuales. Ah, ok. No hacer la sumatoria porque seguramente lo más probable es que te dé un poco alterado si sumas las dos. Pero después también va a depender, estoy hablando sobre todo en estas que son casi dobles, ¿no? Sí, Si es separadas. apenas, si esas que están apenas aceptadas o saculadas, esa no, esa tomarla como una entera, obviamente. Pero en Ok, las que son así como los videitos que les mostré que eran dobles, esas se toman las dos por separado. gracias. De nada. Doctor, buenos días. Una consulta. Sí. Eh, con respecto a los grados que usted menciona, según la cantidad de sedimento que pueda aparecer en la vesícula, ¿eso es más una descripción ecográfica nuestra o le sirve al clínico? O sea, está basado en ecografía, no en cuanto a clínica. ¿Tá? Eso es una clasificación ecográfica.
Eh, yo creo que al clínico en estas cuestiones es más importante que uno pueda medio charlarlo mano a mano, sobre todo en el sentido de qué más encontraste aparte de la cantidad de sedimento. Y en estas cosas va a depender también mucho de la clínica que tenga ese paciente. Si vos un paciente de grado 3 4 que tiene casi toda o más de la mitad de la vesícula biliar con sedimento, no tiene absolutamente nada, y bueno, no tiene mucha implicancia. Pero esas son cosas que me parece que también hay que charlar un poco en la confianza, tratar de tener un ida y vuelta con el clínico. ¿eh? A veces pasa que vos ves vesículas que están horribles y el paciente dentro de todo eh, están bien. Después les voy a contar un par de casos de pacientes así con problemas de vesícula y que terminan siendo, eh, terminan bien y con patologías de vesícula muy alteradas. Por eso le digo que esas cuestiones de clasificación en cuanto a la cantidad de sedimento son netamente ecográficas. Y como los decía también en las filminas, no, los hallazgos de sedimento en la vesícula biliar no siempre van correlacionados con la clínica. Hay muchas veces que es un hallazgo y no tiene nada. Hola, una preguntita. Sí. Te hago una pregunta. En el caso de las patologías congénitas de la vesícula, viste que tenés las vesículas con distintas formas, bilobulada, Sí, septada, etcétera. sí. Em, ¿Hay, no sé, en tu casuística, algún tipo de relación con la presencia de contenido? O sea, como que de barro, No. sedimento, como... Ah, no. La verdad que, sobre todo las que se ven, que las que más encontramos, lo vuelvo a repetir, es en gatos. Yo en perro no vi nunca. Es bastante habitual encontrar en gatos vesículas biliares y casi nunca tienen alguna alteración. Eh, Porque en realidad no es que sea no es que sea una patología, es una alteración de conformación, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que yo no he visto, en una de esas de uno de esos videitos tiene un poquito de sedimento en la vesícula biliar, pero una vesícula biliar súper finita, alargada, que no representa. No sabemos, vuelvo a repetir, en esos casos, si las dos vesículas, cuando se vacían, las dos, el conducto desemboca igual, y las dos vacían igual, pero generalmente se las ven muy parejas. Eh, ya digo insistir, en mi caso, generalmente las ves medio parejitas, no hay mucha diferencia, y nunca me ha pasado de ver una que vos digas está explotada, ¿no? Que tenga la pared mal, el sedimento mal contenido, y la otra esté normal. La verdad que eso no me pasó nunca. Gracias. De nada. No se escucha, Tamara. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ay, no te escucho yo ahora. Bueno, dejo la pregunta para otro momento. No, hacela y contestamos. Hacela y cambiá. Hacé la pregunta y después cambiá y te respondo cuando puedas escuchar. Que lo escriba Eh, en el chat, si no. También. primer caso de colangiopatitis en un gatito, en un felino de 4 años. Sí. Los valores de la bioquímica sanguínea, la GGT, estaba en rangos normales. Me pasa muchas veces de tener pacientes con colangiopatitis, sobre todo felinos, en donde no puedo correlacionar lo que veo ecográficamente con lo que me da la bioquímica sanguínea. Sin embargo, sí va de la mano con la clínica. ¿Hay alguna forma, digamos, de correlacionar lo que tengo clínicamente con la parte ecográfica? Eh, a ver, no me ha pasado, no tengo esa misma casuística por ahí que te ha pasado vos de que los valores estén normales. En los gatitos, generalmente, cuando vos tenés colangiopatitis, la gran mayoría, los valores hepáticos están alterados. Estoy pensando un poco en voz alta. Podría pasar que si esa colangiopatitis fuese un poco crónica por desgaste, podríamos decir, ese hígado, esos valores estuvieran un poco más normales y que no estén tan disparados. Pero normalmente, insisto, en los procesos inflamatorios agudos de la vesícula biliar, esos valores tendrían que estar muy alterados, más si encima mencionás que la clínica también te da para una colangiopatitis.
Eh, Habría que consultarle por ahí o podríamos hacer una consulta a uno del laboratorio a ver si hay alguna causa por la cual esos valores pueden normalizarse teniendo un paciente, o más o menos normal, teniendo un paciente que tiene clínica de colangiopatitis y que tiene ecográficamente cambios de colangiopatitis. Otra vez, no, no se escucha. No. Ay, ¿alguien sabe leer los labios? No, no se escucha. Capaz que No. usen el chat, si no, que escriban en el chat. Si querés escribir ahí, de esa última parte no se te escuchó nada. Si querés traducirlo o pasarlo al chat y después lo charlamos, si querés. A ver, ¿ahí se escucha? Y ahora sí. Sí. Que, que en estos casos muchas veces la LT, la fosfatasa alcalina, me dan aumentada, Sí. pero la GGT está dentro de los rangos de referencia. Entonces, uno por ahí entra en duda de si estamos hablando de un proceso, ¿viste?, bien agudo o si es más crónico como para ayudar a clínico. Es más que todo por eso, porque uno está seguro de la imagen que ve, Sí, sí. pero muchas veces el clínico entra en duda porque no correlaciona lo que ve en los análisis con lo que se ve en imagen. Sí, no tengo, ya digo, pero habría que preguntarle a alguien del laboratorio a ver si hay alguna causa por la cual esos valores puedan bajar. Sí, la otra es eso, es hacer un control, un seguimiento, ya sea de laboratorio y de ecografía, para ver si esos cambios en una semana, de acuerdo con cómo esté el paciente, ¿no? En 5, 7, 10 días, cómo está ese paciente, si cambia o no ecográficamente y si esos valores se alteran o no. Eh, Vuelvo a repetir, no sé decírtelo eso sinceramente. Puntualmente con los valores del laboratorio, se supone que la GT tendría que dar valores altos. Y sí, bueno, como las fosfatas también, sí. De nada. Muy bien. Si alguno tiene otra pregunta, si no los dejo descansar un ratito. ¿Descansamos? ¿10 minutos? Que vengo medio atrasado en 10 minutos, que son ahora, son y 20 y media nos encontramos de vuelta. Sí. Muy bien. Dale. Nos vemos.